El sol se ocultaba tras el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso. En un pequeño pueblo pesquero de Texas, un niño llamado Lucas se sentía invisible. A pesar de su talento excepcional para la música, sus compañeros lo veían como un blanco fácil. Cada día, la escuela se convertía en un campo de batalla. Las risas burlonas resonaban en su mente, como ecos de un dolor que nunca cesaba. Lucas se sentaba solo en el rincón del patio, su guitarra desgastada en las manos. Las cuerdas vibraban con su tristeza, pero nadie escuchaba. La música era su refugio, su única forma de escapar. Sin embargo, cada nota que tocaba parecía ser un recordatorio de su soledad. ¿Por qué era tan difícil ser aceptado? ¿Por qué el talento no era suficiente para ser querido? Un día, mientras caminaba hacia casa, encontró un viejo diario en la playa. Las páginas estaban llenas de sueños y esperanzas de alguien que había enfrentado el mismo dolor. Al leerlo, Lucas sintió una conexión profunda. Las palabras resonaban en su corazón como si hablasen directamente a su alma. Pero al final del diario, una pregunta lo dejó helado. ¿Vale la pena seguir luchando cuando nadie cree en ti? Esa noche, mientras las olas rompían contra la orilla, Lucas se enfrentó a su mayor miedo. La soledad lo consumía, pero la música seguía llamándolo. ¿Debería rendirse o arriesgarlo todo por ser escuchado? La decisión que tomaría cambiaría su vida para siempre. ¿Podría encontrar la fuerza para desafiar a sus opresores y al mismo tiempo a sí mismo? Pedro Fernández miraba al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen que no reconocía. La luz del camerino iluminaba su rostro, pero no su alma. Había conquistado corazones con su voz, pero en su interior, la lucha era feroz. ¿Quién era realmente Pedro? ¿El artista aclamado por miles o el joven inseguro que aún buscaba aceptación? Cada aplauso resonaba en su mente como un eco distante. La fama lo había envuelto en un manto brillante, pero ese brillo ocultaba sombras profundas. La presión de ser perfecto lo consumía. Las redes sociales, con sus comentarios crueles y elogios vacíos, se convirtieron en un campo de batalla. Cada me gusta era un alivio momentáneo, pero cada crítica lo desgastaba. ¿Valía más su talento que su esencia? En el escenario, Pedro era un dios. Su voz, un regalo que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Pero tras las luces, la soledad lo abrazaba. Se sentía como un impostor, un fraude que había engañado a todos. La pregunta lo atormentaba. ¿Era amado por quien era o por lo que representaba? La fama le había dado todo, pero también le había robado su paz. Recordaba su infancia, los días en que cantaba en la plaza del pueblo, rodeado de amigos. Allí, su voz era solo un medio para compartir alegría. No había expectativas, solo risas y sueños. Ahora, cada nota que entonaba estaba cargada de presión. La industria musical lo había moldeado, pero ¿a qué costo? La autenticidad se desvanecía en cada presentación. Una noche, después de un concierto, se sentó en su habitación. La oscuridad lo envolvía. Miró su teléfono, lleno de mensajes. Algunos lo alababan, otros lo criticaban. Se sintió atrapado en un ciclo interminable. ¿Cómo podía ser feliz si su felicidad dependía de la opinión ajena? La lucha interna se intensificaba. La fama era un monstruo que devoraba su esencia. Decidió salir a caminar. Las calles estaban vacías, pero su mente estaba llena de ruido. Cada paso resonaba en su corazón. Se preguntaba si alguna vez podría ser suficiente. La presión de ser un ícono lo ahogaba. La gente lo veía como un símbolo, pero él solo quería ser Pedro. Un joven con sueños, con miedos, con anhelos. Mientras caminaba, recordó a su madre. Ella siempre le decía que la verdadera belleza estaba en ser uno mismo. Pero ¿cómo podía ser auténtico en un mundo que valoraba la imagen sobre el ser? La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser verdadero lo desgarraba. La fama le ofrecía un mundo de oportunidades, pero también un abismo de soledad. Se detuvo frente a un mural. Era un retrato de él, pintado por un artista local. La imagen era hermosa, pero no reflejaba su verdad. Se sintió como un extraño en su propia vida. La fama había creado una versión de él que no podía reconocer. La pregunta seguía acechando. ¿Quién era realmente Pedro Fernández? La noche avanzaba y la ansiedad crecía. Se sentó en un banco, sintiendo el frío del metal. Cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento de silencio, se dio cuenta de que la lucha no era solo externa. Era una batalla interna. La necesidad de aprobación lo había llevado a un callejón sin salida. La fama no llenaría el vacío que sentía. Decidió que debía encontrar su voz, no la que el mundo quería escuchar, sino la que realmente llevaba dentro. La música había sido su refugio, su escape.
pero ahora debía redescubrirla. La autenticidad era su única salvación. La fama podía ser efímera, pero su esencia era eterna. Con cada latido, la determinación crecía. Pedro sabía que el camino no sería fácil. La lucha por ser aceptado continuaría, pero estaba listo para enfrentarlo. La fama no definiría su valor. Él era más que un cantante. Era un ser humano con emociones, con historias que contar. La noche se desvanecía, y con ella la confusión. Pedro se levantó del banco, sintiéndose más ligero. La lucha no había terminado, pero había encontrado un destello de esperanza. La búsqueda de su verdadero yo comenzaba. La fama podría seguir siendo parte de su vida, pero no sería el centro. La música volvería a ser su voz, su verdad. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, Pedro Fernández dio el primer paso hacia su redención. La llegada de Amy fue como un rayo en un cielo despejado. Pedro, un joven que había aprendido a vivir en la soledad, no estaba preparado para el impacto que tendría en su vida. La mochila azul que llevaba, desgastada y llena de historias, se convirtió en un símbolo de su llegada. Cada vez que la veía, recordaba su propia infancia, marcada por la pérdida y el abandono. Amy era diferente. Su risa iluminaba el ambiente, pero sus ojos, grandes y tristes, contaban otra historia. Pedro sentía una conexión instantánea. Era como si ambos compartieran un secreto, un dolor oculto que los unía. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la alegría que traía Amy comenzó a desdibujarse. La mochila azul, que al principio parecía un regalo, se convirtió en un peso que Pedro no sabía cómo cargar. La amistad entre ellos floreció rápidamente. Pedro se convirtió en su protector, su confidente. Pero en el fondo una pregunta lo atormentaba: ¿podría realmente confiar en ella? La vida de Amy estaba llena de sombras. Había llegado a su vida sin aviso, y con ella una serie de eventos que desatarían una tormenta emocional. Un día, mientras exploraban un viejo parque, Amy se detuvo, miró a Pedro con una intensidad que lo hizo estremecer. ¿Alguna vez has sentido que alguien te necesita, pero no sabes cómo ayudarlo? La pregunta lo golpeó como un puño. Pedro había sentido esa presión, esa necesidad de ser el héroe, pero también el miedo de fracasar. La lealtad que sentía hacia Amy se mezclaba con la duda. ¿Era suficiente? ¿Podría protegerla de su pasado? La mochila azul se convirtió en un símbolo de su carga emocional. Cada vez que Amy la abría, Pedro sentía que se desnudaba ante él. Había cartas, fotos y recuerdos que hablaban de un pasado que ella intentaba olvidar. Pero, ¿qué pasaría si esos recuerdos volvían para atormentarla? ¿Y si al intentar ayudarla, él mismo se perdía en la oscuridad? Una tarde, mientras el sol se ponía, Pedro decidió abrir la mochila. Encontró una carta arrugada, escrita con una caligrafía temblorosa. Era de un familiar que había prometido cuidarla, pero que había fallado. Las palabras eran un eco de traición y abandono. Pedro sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo podía ayudarla a sanar si él mismo no sabía cómo lidiar con su propio dolor? La tensión creció entre ellos. Pedro comenzó a distanciarse, temeroso de que su propia vulnerabilidad pudiera arrastrar a Amy hacia un abismo. Pero cada vez que la veía sonreír, su corazón se rompía un poco más. La lucha interna era feroz. Debía protegerse a sí mismo o arriesgarlo todo por ella. Una noche, mientras la lluvia caía con fuerza, Pedro se encontró en un dilema. Amy había desaparecido. La mochila azul quedó sola en el suelo, como un faro de su ausencia. La angustia lo consumía. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? La culpa lo invadió. ¿Había sido su miedo lo que la había empujado a huir? Corrió por las calles, llamando su nombre. La lluvia empapaba su ropa, pero no le importaba. La búsqueda se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada rincón que revisaba, cada sombra que veía, lo llenaba de desesperación. La pregunta que lo atormentaba se volvió más intensa. ¿Había fallado como amigo? ¿Podría perdonarse si algo le sucedía? Finalmente la encontró en un viejo cobertizo, temblando y asustada. La mochila azul estaba a su lado, pero su mirada era de desolación. Pedro se arrodilló frente a ella, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Lo siento», murmuró, su voz quebrada. «No quería que te sintieras sola». Amy lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y comprensión. «No estoy sola, Pedro, pero a veces, el pasado es un monstruo que no se puede ignorar». Esa frase resonó en su mente. La lucha no era solo de Amy, sino también de él. Ambos llevaban cargas que no sabían cómo compartir. La lluvia cesó, pero la tormenta interna continuaba. Pedro comprendió que la amistad no era solo proteger, sino también abrirse y ser vulnerable. La mochila azul, que había sido un símbolo de su carga, ahora representaba la posibilidad de compartir su dolor. La conexión entre ellos se profundizó, y aunque el camino por delante sería difícil, sabían que no tendrían que enfrentarlo solos. La noche caía sobre la ciudad,
y las luces parpadeantes de los coches reflejaban la tensión en el aire. Pedro miraba a Amy, su rostro pálido iluminado por la tenue luz de la farola. La angustia se apoderaba de él. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su amiga? La pregunta lo atormentaba. Las autoridades estaban tras ellos. Un error, un malentendido, y todo podía desmoronarse. La presión era abrumadora. Pedro sabía que Amy había cometido un error, pero no podía dejarla sola. La lealtad lo consumía. Sin embargo, cada decisión que tomaba lo alejaba más de la razón. ¿Qué harías tú en mi lugar?, se preguntaba, mientras su mente giraba en un torbellino de dudas. La imagen de su madre preocupada lo perseguía. Ella siempre le había enseñado a hacer lo correcto. Pero, ¿qué era lo correcto en este momento? Proteger a Amy significaba arriesgarlo todo. La sirena de un coche patrulla resonó a lo lejos. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La adrenalina lo empujaba a actuar, pero su mente le decía que se detuviera. No puedo dejar que la atrapen, pensó, pero ¿a qué costo? Mientras caminaban por las calles desiertas, cada sombra parecía un enemigo. La paranoia se apoderaba de él. Miró a Amy, su mirada reflejaba miedo y desesperación. No puedo fallarte, se decía a sí mismo, pero en su interior, una voz susurraba, ¿y si fallas a todos los demás? La decisión de esconderse en un viejo almacén fue impulsiva. La oscuridad envolvía el lugar, y el silencio era ensordecedor. Pedro se sentó en el suelo, la cabeza entre las manos. ¿Qué he hecho?, pensó. La culpa lo devoraba. Amy se acercó, su voz temblorosa. Pedro, ¿qué vamos a hacer? La pregunta lo golpeó como un puño. No tenía respuestas, solo un vacío. La idea de entregarse a las autoridades cruzó su mente, pero eso significaría traicionar a Amy. ¿Es esto lo que quiero?, se cuestionó. La lucha interna era feroz. La lealtad versus la moralidad. La amistad versus la justicia. Cada opción parecía un callejón sin salida. Mientras tanto, el sonido de pasos resonó en el exterior. Pedro se tensó. ¿Son ellos? La ansiedad lo invadió. La imagen de un futuro en prisión lo aterraba. Pero, ¿y si no hacían nada? ¿Y si dejaban que Amy se hundiera? La presión aumentaba. La mente de Pedro se llenaba de imágenes de lo que podría suceder. La vida de Amy en sus manos. No puedo dejar que esto termine mal, se decía. Pero ¿cómo podía asegurarse de eso sin perderse a sí mismo en el proceso? La oscuridad del almacén se sentía opresiva. Cada segundo que pasaba era una eternidad. La culpa lo consumía. Si algo le pasa a Amy nunca me lo perdonaré, pensó. La idea de perderla lo llenaba de terror. En un momento de desesperación, decidió que debía actuar. No puedo quedarme aquí, murmuró. La decisión de salir al exterior lo llenó de pánico, pero sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. Debo ser fuerte, se decía. La imagen de su madre lo guiaba. Haz lo correcto, Pedro. Pero, ¿qué era lo correcto? La confusión lo envolvía. Mientras se acercaban a la salida, el sonido de las sirenas se hacía más fuerte. La realidad se desmoronaba a su alrededor. Esto no puede estar pasando, pensó. La presión de la situación lo empujaba a un abismo. ¿Y si me atrapan? ¿Y si no puedo protegerla? La angustia lo consumía. La lucha interna se intensificaba. La lealtad a Amy lo mantenía en pie, pero la culpa lo desgastaba. Finalmente, Pedro tomó una decisión que cambiaría todo. No puedo dejar que esto termine así, se dijo. La determinación brilló en sus ojos. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta lo atormentaba mientras se adentraba en la oscuridad de la noche, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Pedro se encontraba solo en su habitación. La luz tenue apenas iluminaba las sombras que danzaban en las paredes. El silencio era abrumador, pero su mente estaba en un torbellino. Había llegado a un punto de quiebre. La vida que conocía se desmoronaba a su alrededor. Todo comenzó con una carta, un simple trozo de papel que había encontrado en el desván. La letra era familiar, pero el contenido lo dejó helado. Tu verdadero padre no es quien crees. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco interminable. ¿Qué significaba eso? Su corazón latía con fuerza. Cada golpe era un recordatorio de la traición que sentía. ¿Quién era realmente? La identidad que había construido durante años se desvanecía como humo. Pedro se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos, buscando respuestas en su propio reflejo. ¿Era el mismo chico que había crecido en ese hogar? ¿El mismo que había reído, llorado y soñado? La confusión lo consumía. La imagen que veía no era solo su rostro, era un rompecabezas de emociones, de recuerdos que ahora parecían falsos. La carta había mencionado un nombre que nunca había escuchado. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué sus padres nunca le habían hablado de esto?
¿Qué más le habían ocultado? La traición se transformó en rabia. Se sentía como un extraño en su propia vida. La búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión. Salió de su habitación, decidido a confrontar a sus padres. Cada paso que daba era un desafío a su valentía. La casa, que antes le parecía un refugio, ahora se sentía como una prisión. Las paredes estaban llenas de secretos, y él estaba a punto de desenterrar uno que podría destruirlo todo. Al entrar a la sala, sus padres estaban sentados, como si supieran que el momento había llegado. La tensión era palpable. Pedro sintió que el aire se volvía denso. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? La pregunta salió de sus labios como un grito ahogado. Sus padres intercambiaron miradas, y en ese instante Pedro supo que había algo más profundo en juego. Su madre, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. No queríamos lastimarte, hijo. La verdad es complicada, pero para Pedro, la complejidad no importaba. La simplicidad de la traición lo había herido. ¿Complicada? ¿O simplemente egoísta? La rabia lo consumía. Se sentía como un niño abandonado, perdido en un mar de incertidumbre. Las palabras de su madre se desvanecieron en el aire. Pedro no podía escuchar. Su mente estaba atrapada en un ciclo de dolor. La imagen de su familia se desmoronaba. ¿Qué significaba el amor si estaba construido sobre mentiras? La pregunta lo atormentaba. La búsqueda de su identidad se había convertido en una lucha por la verdad. Salió de la casa, el frío de la noche lo golpeó como una ola. Caminó sin rumbo, cada paso era un intento de escapar de la tormenta que se desataba en su interior. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero no había consuelo en ellas. La soledad lo envolvía. Se sentía como un náufrago en un océano de confusión. Mientras caminaba, recordó momentos de su infancia. Risas, juegos, abrazos, todo parecía tan perfecto. Pero ahora, cada recuerdo estaba manchado por la duda. ¿Eran esos momentos reales, o solo una ilusión creada por la mentira? La angustia lo consumía. La búsqueda de respuestas se volvía cada vez más desesperada. Se detuvo en un parque, el silencio de la noche era ensordecedor. Miró hacia el cielo estrellado, buscando respuestas en las constelaciones. ¿Quién soy yo? La pregunta resonó en su mente. La búsqueda de su identidad se había convertido en un laberinto sin salida. La desesperación lo invadía. ¿Podría encontrar la verdad sin perderse a sí mismo en el proceso? La lucha interna era devastadora. Cada respuesta que encontraba parecía abrir más preguntas. La sombra de la traición lo seguía, y la búsqueda de su verdadero yo se tornaba cada vez más oscura. Pedro sabía que debía enfrentar su pasado, pero el miedo a lo que descubriría lo paralizaba. ¿Y si la verdad era más dolorosa de lo que podía soportar? Con el corazón pesado, Pedro se dio cuenta de que la única forma de avanzar era enfrentarse a sus demonios. La búsqueda de la verdad no solo era sobre su familia, sino sobre él mismo. La lucha por su identidad había comenzado, y aunque el camino sería difícil, sabía que debía recorrerlo. La noche era oscura, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Pedro miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía sin piedad, como si el mundo exterior compartiera su dolor. Amy estaba a su lado. Su presencia era un bálsamo en medio de la tormenta. A pesar de los desafíos que enfrentaban, su amistad era un faro en la oscuridad. ¿Crees que alguna vez seré feliz?, preguntó Pedro, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Amy lo miró, sus ojos llenos de comprensión. Sabía que la lucha interna de Pedro era feroz. Había sombras en su pasado que lo perseguían, recuerdos que lo mantenían despierto por la noche. La vida de Pedro no había sido fácil. Desde pequeño, había enfrentado situaciones que ningún niño debería experimentar. La soledad, el abandono, el miedo. Cada uno de esos momentos lo había marcado, dejando cicatrices invisibles en su alma. A veces, se preguntaba si podría liberarse de esas cadenas. ¿Era posible que un niño pudiera superar su pasado? Amy, por otro lado, había crecido en un entorno diferente. Su vida estaba llena de amor y apoyo. Sin embargo, eso no la hacía ajena al sufrimiento. Había visto a sus amigos luchar, había sentido la tristeza de aquellos que no tenían a nadie. Su empatía la impulsaba a ayudar a Pedro, pero también la llenaba de dudas. ¿Podía realmente ayudarlo? ¿Era suficiente su amistad para sanar las heridas de un corazón roto? Mientras la lluvia seguía cayendo, Pedro se perdió en sus pensamientos. Recordó momentos oscuros, instantes en los que se sintió completamente solo. La risa de sus compañeros se convertía en un eco distante, y la alegría parecía un lujo inalcanzable. La pregunta lo atormentaba. ¿Podía realmente encontrar su camino hacia la felicidad? Amy lo observaba, sintiendo su angustia. Quería gritarle que sí, que había esperanza.
que la vida podía ser hermosa, pero sabía que las palabras a veces no eran suficientes. La lucha de Pedro era interna, un conflicto que solo él podía resolver. La amistad era un apoyo, pero no una solución mágica. ¿Y si nunca puedo dejarlo atrás? La voz de Pedro tembló, y Amy sintió un nudo en el estómago. Esa era la pregunta que lo mantenía cautivo. La idea de que su pasado definiera su futuro era aterradora. La lucha entre el deseo de avanzar y el miedo a lo desconocido lo consumía. Amy tomó su mano, un gesto simple pero poderoso. No estás solo, Pedro, estoy aquí contigo. Sus palabras eran un ancla en medio de la tormenta. Pero, ¿era suficiente? La duda la asaltaba. ¿Podría su amistad ser la clave para que Pedro encontrara la paz? El silencio se instaló entre ellos, pesado y lleno de significado. Pedro miró a Amy, buscando respuestas en sus ojos. La conexión entre ellos era palpable, pero la sombra de su pasado seguía acechando. La lucha interna de Pedro era un laberinto del que no sabía cómo salir. La lluvia se intensificó, golpeando el cristal con fuerza. Era como si el mundo exterior reflejara su tormenta interna. Pedro cerró los ojos, tratando de encontrar claridad en medio del caos. ¿Podía realmente liberarse de las cadenas que lo ataban? ¿Podía la amistad ser el camino hacia la redención? Amy sintió su angustia y en un impulso se acercó más. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Sus palabras eran un faro de esperanza, pero Pedro seguía atrapado en su propio tormento. La lucha entre el deseo de avanzar y el miedo a lo desconocido lo mantenía en un estado de parálisis. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podía realmente un niño superar su pasado? La respuesta parecía esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. La lucha interna de Pedro era un reflejo de la lucha de muchos. La búsqueda de la felicidad en medio del dolor era un camino difícil, pero no imposible. Mientras la lluvia continuaba su danza, Pedro sintió una chispa de determinación. Quizás, solo quizás, la amistad de Amy podría ser el primer paso hacia la sanación. La lucha no terminaría de la noche a la mañana, pero tal vez, juntos, podrían encontrar el camino hacia la luz. La esperanza era un hilo delgado, pero en ese momento era suficiente para seguir adelante. La música siempre había sido el refugio de Pedro. Desde niño, las notas lo envolvían, lo transportaban a un mundo donde los problemas se desvanecían, pero a medida que crecía, la vida le presentó un dilema que lo atormentaba. Debía seguir su pasión por la música o conformarse con un camino más seguro, uno que le prometía estabilidad, pero le robaba su esencia. Viruta, su mejor amigo, era su mayor apoyo. Juntos habían soñado con ser grandes músicos, pero la realidad era dura. La presión de la familia y la sociedad pesaba sobre ellos. Pedro se encontraba en una encrucijada. La música era su vida, pero el miedo al fracaso lo consumía. ¿Qué pasaría si no lograba nada? ¿Y si su amor por la música lo llevaba a la ruina? Una noche, mientras ensayaban en el viejo garaje, la tensión era palpable. Viruta, con su guitarra desgastada, tocaba una melodía que resonaba en el corazón de Pedro, pero en su mente, una pregunta lo atormentaba: ¿vale la pena arriesgarlo todo por un sueño? La música se detuvo, el silencio se volvió ensordecedor. Pedro miró a su amigo buscando respuestas en sus ojos. Viruta, siempre optimista, creía en el poder de la música. La música puede cambiar vidas, Pedro. No solo la nuestra, sino la de quienes nos escuchan. Pero Pedro sentía el peso de la duda. ¿Y si su música no llegaba a nadie? ¿Y si su esfuerzo era en vano? La lucha interna lo desgastaba. La pasión chocaba con el miedo, creando un torbellino de emociones. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Pedro vio a un grupo de niños jugando. Sus risas eran contagiosas. Recordó su infancia, cuando la música era pura alegría. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer que otros sintieran eso?, pensó. Pero la sombra de la inseguridad lo seguía. ¿Y si no somos lo suficientemente buenos? La pregunta lo atormentaba. Viruta, sintiendo la angustia de su amigo, le propuso un reto. Hagamos un concierto, un pequeño show en la plaza. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. La idea lo emocionó, pero también lo aterrorizó. ¿Y si fracasaban? La posibilidad de ser rechazados lo paralizaba. Pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza. La música podía ser su salvación. La noche del concierto llegó. El escenario estaba iluminado, pero el corazón de Pedro latía con fuerza. Miró a la multitud. ¿Qué pensaban de ellos? ¿Estarían listos para escuchar su historia? La ansiedad lo invadía. Pero al ver a Viruta sonriendo, recordó por qué estaban allí. No solo por ellos, sino por todos aquellos que habían perdido la fe en sus sueños. Cuando comenzaron a tocar, el mundo se desvaneció. Las notas fluyeron. Y con cada acorde, la conexión con el público creció. La música se convirtió en un lenguaje universal.
Las miradas de la gente reflejaban emociones profundas. Pedro sintió que su alma se liberaba, la duda se desvaneció, y en su lugar, nació una certeza: la música era su propósito. Al finalizar, la ovación fue ensordecedora. Las lágrimas brotaron de los ojos de Pedro. Habían logrado tocar los corazones de quienes los escucharon. En ese momento comprendió que el miedo al fracaso era insignificante comparado con el poder de la música y la amistad. Habían cambiado vidas, comenzando por la suya. La experiencia los unió más que nunca. Pedro y Viruta se dieron cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el éxito material, sino en la conexión que habían creado. La música no solo les había dado voz, sino también un legado. Un legado que inspiraría a otros a seguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Mientras se retiraban del escenario, Pedro miró a su amigo y sonrió. La lucha interna había valido la pena. La música y la amistad habían cambiado sus vidas para siempre, y en ese instante supo que nunca volvería a dudar de su camino. La música era su vida, y estaba listo para vivirla plenamente.